le contaré que empezaremos por las malas noticias, para que así siempre valoramos, luego que escuchamos la buena, valoramos verdaderamente, le damos ese nivel, ese grado de valor que tienen las buenas nuevas, y en este caso la nueva de salvación. En principio, como hemos dicho antes, desde la creación, Dios tenía un plan y un propósito. En esta historia hay los personajes que tenemos, es la humanidad, que es el hombre y la mujer, en este caso Adán y Eva en el principio, y la creación, que todo ser vivo que hay, incluyendo plantas y todo. Entonces, antes tenían una comunión íntima con Dios, por lo cual eran felices. Pero luego que llegó el pecado, un fatídico día, ellos desobedecieron a Dios, cayeron en pecado y hubo separación entre ellos y Dios. Quiero decir, entre la creación, la humanidad y Dios. Inmediatamente de esa mala noticia, esa fatídica noticia, el Señor le promete una buena noticia, que es un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Aleluya. Gloria a Dios. Luego que ellos cayeron en pecado y hubo separación entre Dios y ellos, en el lugar donde estaba de pecado, no podían ellos ir donde Dios y tener una relación íntima como Dios tenía con ellos. Y ellos no podían pagar el precio por sí solos ni por su propio mérito. Pero, por tanto, necesitaban un Salvador. Y se dieron cuenta que necesitaban un Salvador. Fueron, lloraron, se avergonzaron y se escondieron. Pero Dios, con su amor eterno, le dijo a la mujer: de tu simiente saldrá ese Salvador, aquel que le va a pisar la cabeza al diablo, aquel que te engañó. Y esa es la mejor noticia que ellos pudieron tener. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Así que todo pecado merece la muerte. Así que tú y yo merecemos la muerte. Esa es la mala noticia. Pero la buena es que tenemos un Salvador, que si acudimos a Él, dice la palabra, que en la cruz Él cargó el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Y nos ha llamado, el que está en Cristo, dice, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Y esa es la buena noticia que tenemos tú y yo. Y tenemos que darnos cuenta, a partir de que somos pecadores y estaríamos destituidos de la gloria de Dios, Él nos da dádivas buenas y nos da esa vida eterna. Así que tú y yo debemos darle el valor que tiene la salvación, el valor que Cristo pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que tengamos vida eterna. Para que tengamos, dice la palabra de Dios, que todos aquellos que los recibieron, Él le dio potestad a ser hecho hijo de Dios. Y los hijos de Dios tienen vida eterna. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes vida eterna. Y si no lo tienes aún, es tiempo de que lo busque. Los días son malos, pero hay una buena noticia. Hay un Salvador que tiene los brazos abiertos para todo aquel que tenga sed, vaya a Él y beba y sea saciado. Y de su fuente, dice, de su corazón, de sus adentros, de su interior, brotarán ríos de agua viva, y tú serás fuente de salvación, fuente de vida para otros, para tu familia, para tus vecinos, para la ciudad y hasta los confines de la tierra. Y esa es la buena noticia de salvación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Qué noticia más maravillosa. Aleluya. Necesitamos entender primero las malas noticias, entender que somos pecadores, merecemos la muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Y hemos dicho antes que debemos valorar esta buena noticia por cual hemos salido de malas noticias y Dios nos ha traído esa buena noticia a través de Cristo nuestro Señor. Hay consecuencia por el pecado, pero en Cristo está el perdón, está la esperanza y está la salvación. Antes tenía, qué buena noticia. Dios quiere establecer nuevamente la relación que antes tenía con la creación, contigo y conmigo. Somos llamados a tener esa comunión íntima con Él. Aunque estemos perdidos, lejos y sin rumbo, fuera de la voluntad de Dios, Dios siempre nos está llamando para darnos la buena noticia de que siempre hay una esperanza que nos liberta de la esclavitud del pecado, de la muerte, y darnos una nueva vida en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Con la llegada de Cristo a la tierra, la historia que te he pensado a contar cambia de rumbo, tiene otro sentido. Antes de Cristo no tenía la humanidad Salvador. Ahora sí tenemos a Cristo, que es el Salvador, y donde está la salvación y donde está la esperanza. Él es el protagonista en la historia que liberta, salva a los que reconocen que el estilo de vida que están llevando no es el camino correcto y se dan cuenta que no pueden cambiar ni escapar con ayuda humana ni con su propia ayuda, sino que necesitan un Salvador y acuden a Él con fe. Si crees en Cristo, verás la gloria de Dios. Si crees en Cristo, verás la gloria de Dios. Y necesitamos cada uno examinarnos y no justificarnos. Cristo es el que justifica. Y darnos cuenta que necesitamos a ese Salvador, necesitamos a Cristo con todo lo que emprendamos, con todo lo que necesitamos en la vida, con todas nuestras ilusiones, necesitamos a Cristo. Y esta historia continúa. Miremos ahora en dónde estamos, en el capítulo que estamos en la historia. Ahora vamos a leer en Romanos, capítulo 8, versículo del 18 al 24. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, porque la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Amén. La Biblia registra que antes de la caída en el Edén solo había árboles frutales y luego, después de la caída del pecado del hombre, hubo espinos y cardos. La creación sufre alteración y corrupción de todo tipo, y gime con dolores de parto, hemos leído. Esto es consecuencia de un mundo separado de Dios y caído, fuera de la voluntad de Dios. Vemos cómo se incrementan los desastres naturales. Son gritos de libertad de parte de la naturaleza, de parte de la creación.
La naturaleza, dice la palabra, que está sujeta a vanidad por el pecado del hombre. Ella también anhela ser libre, redimida de la esclavitud. Pero Dios, en este caso, también da una muy buena noticia. Hay un día que la Biblia lo llama el día grande del Señor. Ese día la creación será liberada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y Él dice en su palabra que la historia termina con un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que también para la creación hay esperanza. Para todo ser viviente en general hay esperanza. En Efesios capítulo 1, versículo 9 nos dice que Dios nos está dando a conocer en este tiempo y desde la creación el misterio de su voluntad por su beneplácito, misterio que se había propuesto en sí mismo. Misterio es algo que no se ve. Y ese misterio que Él quiere darnos a conocer es de reunir. Él va a reunir todas las cosas en Cristo, incluyendo tú y yo. Por eso es que el Señor nos llama a ser uno. Por eso también dice en Juan capítulo 17, donde el Señor ora por sus discípulos y también por los que van a ser discípulos, que Él ora de que seamos uno, como Cristo y el Padre son uno. Así que Él nos llama a la unidad, hermano y hermana. Si hay algún conflicto en tu vida, eso te separa de la comunión íntima con Dios, arréglalo, hermano. Aleluya. Y dice que va a reunir todas las cosas en el cumplimiento de los tiempos, las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra. Todo lo va a reunir, es el propósito de Dios. Y los creyentes vivimos en un mundo pecador y corrupto que nos aflige constantemente. También nosotros experimentamos la impotencia, nosotros también experimentamos el dolor, la injusticia, la tristeza. Nosotros también muchas veces gemimos dentro de nosotros mismos por la redención de nuestro cuerpo. A veces cuando pasamos momentos muy difíciles, muy drásticos, pensamos, Dios mío, ¿hasta cuándo es? Pero no, como hemos leído, nos dice, hay esperanza. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en el creyente, en nosotros ha de manifestarse cuando seamos redimidos con Cristo. En esta situación que hemos estado viviendo y de la cual estamos saliendo, no es más que una de tantas situaciones que acontecen a lo largo de la historia en los tiempos. Hemos de concientizarnos que el ser humano no tiene todo el control y afianzarnos en el que sí tiene el control de todas las cosas. En Cristo Jesús, de las cosas que están en los cielos y de las que están en la tierra, y poner nuestra confianza y nuestra fe en Cristo. Dios nos está advirtiendo porque Él quiere que la humanidad escape del juicio, que reconozca que necesita un Salvador, proceda a arrepentirse, se convierta y sea salva. Ahora es el tiempo que Dios está buscando a aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. Y esperamos que este tiempo que hemos estado apartados, hemos sido fortalecidos en el poder del hombre interior. Y que hemos sido llenos a plenitud de su Santo Espíritu para poder luchar y vencer todas las adversidades y especialmente el pecado y la concupiscencia de la carne. Solo, hermano y hermana, con el poder del Espíritu Santo podemos vencer la carne. Dios hace responsable a cada ser humano por su alma. Así que tú y yo somos responsables de nuestras almas, de salvarle. Él nos ha dicho, he puesto delante de ti el bien y el mal.
escoge el bien, escoge la verdad, escoge lo correcto, escoge a Cristo. Y Dios se manifiesta a la humanidad desde la creación y dice en su palabra que las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen evidentes y se entienden por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa de no reconocerle en su vida y obedecerle. No hay excusa. Dios evidencia su grandeza a través de las cosas hechas. Así que el problema de la raza humana no es el desconocimiento de la verdad, que es Cristo. Dios en su palabra nos dice, en el Salmo 19, nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Dice, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra es oída su voz y hasta los confines del mundo su palabra. O sea que no hay excusa. Dios se manifiesta. Cuando vemos la luna, el sol, las estrellas, el mar, esos son evidencias, son de la mano de Dios. Y para los incrédulos que dicen que son incrédulos, sería buena pregunta, ¿cómo se había creado esto? ¿Cómo se hizo esto? Y como hemos dicho antes, la raza humana, el problema no es el desconocimiento de la verdad, más bien siempre es el esfuerzo por oponerse a la voluntad de Dios. No hay excusa para su ateísmo. Debido a su terquedad, su conocimiento hacia Dios se nubla y se oscurece. Su corazón se endurece y pierde el propósito de su existencia y se vuelve ingrato. Se endurece el corazón cuando le damos la espalda a Dios. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos quiere decir tú y yo también, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados por su gracia, por medio de la fe, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra buena noticia, somos justificados por la redención de Cristo. Aunque todos pecamos, hay una buena noticia. Hay redención. Alguien pagó el precio que tú y yo no podemos pagar. Y se colocó en el lugar de que tú y yo debíamos estar. Pero Cristo, por su amor, por su misericordia, bajó del cielo, se hizo hombre y entregó su vida. Luego de una mala noticia, Dios nos da una muy buena noticia. Cuando conocemos a Cristo y ponemos la fe en Él, somos justificados delante de Dios. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando aún éramos infieles, Cristo permaneció fiel y permanece fiel. Con esto no debemos ni podemos aprovecharnos ni engañarnos de que siempre Dios nos dará la oportunidad. Él nos recibe con los brazos abiertos, pero hay un día que Él cerrará la puerta. Hay un día que terminará su gracia, pero ahora es tiempo de buscarle. Dios se está revelando cada vez más con el fin de que estemos atentos y seamos como aquellas vírgenes sensata que esperaban su esposo, y se prepararon antes de, no después de, antes de que el esposo viniera, fueron y buscaron aceite que simbolice el Espíritu Santo y llenaron su lámpara. Y así nos está llamando a ti y a mí que en este tiempo el esposo se acerca y en este tiempo es tiempo de buscar la llenura de su Santo Espíritu. Dios quiere que nos llenemos de su Santo Espíritu. Aleluya.
su espíritu, hermano, somos como una vasija y Dios quiere que seamos llenos. Lleno, pero lleno de su espíritu, no lleno de las cosas de este mundo, no lleno de los afanes. Tener a Cristo en primer lugar. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para vencer el pecado y hacer morir los deseos de la carne. Tú y yo con nuestra propia fuerza no podemos vencer los deseos de la carne, la concupiscencia de la carne. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar la cabeza de la serpiente. En Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por tanto, debemos clamar a Dios ansiosamente por la llenura de su Espíritu y convertirnos en hijos de Dios. Todos los que los recibieron le dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así que tú y yo estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es un éxtasis o una dirección mística, sino que viven los hijos de Dios con el fin de guiarlo a pensar, hablar, accionar de acuerdo a la voluntad de Dios que está en su palabra. A través de su palabra conocemos la voluntad de Dios, pero por su Espíritu. Ya es tiempo de tomar decisiones. Dispón tu corazón a buscar a Dios. No te engañes diciendo, Dios es todo para mí. Y luego tienes solo una migaja de tiempo para con Él, para conocer sus atributos. Pasa tiempo conociéndolo a Él para que te des cuenta y sepa lo que Él le agrada, pero también lo que Él odia, para que ponga en tu corazón voluntad de que te gusten y que te agraden las cosas que Él le agrada y que odie el pecado y todas las cosas que Él odia. Y hermanos, los fariseos, hablando de religiosos, nosotros debemos de tener muy en cuenta de que no debemos engañarnos. Si vemos en tiempo de Jesús, los fariseos eran una secta, eran religiosos que eran muy cumplidores con su secta, ellos se sabían cada uno y todos la Torá, el Antiguo Testamento entero se lo sabían cada uno de memoria. Ellos eran hombres y mujeres que iban a su iglesia, a su sinagoga, iban al templo más que tú y yo. Estudiaban la palabra y eran más centrados en la ley de Dios más que tú y yo. Y mira lo que Jesús le dijo en alguna ocasión: ustedes son sepulcros blanqueados. Ellos, los fariseos, oraban probablemente más que tú y yo. Ayunaban probablemente más que tú y yo. Por eso, hermano, no podemos engañarnos. Pero ¿qué pasa? Los fariseos ignoraron al Salvador. Ignoraron al Salvador. A pesar de tanto conocimiento, a pesar de tanto ir a la iglesia, no se enteraron que el carpintero era el Hijo de Dios, era el Mesías. Aún lo esperan los judíos, algunos judíos, aún lo esperan. Así que es por gracia. Y tenemos, hermanos, que cada vez humillarnos y pedir la llenura del Espíritu Santo para que seamos guiados todo el tiempo a la voluntad de Dios, que es buena y perfecta. Tenemos que pasar tiempo escudriñando las Escrituras, pasar tiempo con Dios, pero no quedarnos solo en escudriñar la Escritura. Y ahí dice la palabra que la sola letra mata. Ahora, la palabra es el medio que nos lleva a conocer a Cristo por medio de su Espíritu. Con la palabra y el Espíritu llegamos a conocer a Cristo, llegamos a tener y a conocer los atributos de Dios.
llegamos a darnos cuenta de lo que Dios quiere para cada situación, para cada momento en nuestra vida, con la palabra y el Espíritu. El Espíritu es el que nos muestra vivir una vida cristiana de verdad. Tenemos que ser llenos de ese Espíritu y ser transformados al carácter de Cristo para poder ser un vencedor, una vencedora y poder decir como el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En toda situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que a los que les recibieron Cristo, a los que les reciben aún Cristo le da autoridad a ser hechos hijos de Dios. Así que en esta tarde nos está llamando a que seamos hijos de Dios, que no nos dejemos engañar con nuestras propias ideas, con conceptos humanos, que busquemos a Dios, pasemos tiempo con Dios, escudriñemos las Escrituras y pidámosle a Dios que nos llene de su Santo Espíritu, para así poder seguir adelante y hacer la obra que tú y yo hemos llamado a hacer y a vivir una vida victoriosa en Cristo. Y como empecé diciendo que esta historia concluye en el día del Señor, en la manifestación de los hijos de Dios. Quiere decir que Dios tiene un plan perfecto, es una historia, es como cuando vemos una película que tiene un principio, tiene unos personajes, un protagonista, y el fin siempre el protagonista sale victorioso. Pero esto no es una película, esto es una realidad. Y en el tiempo que estamos, Dios nos ha permitido vivir, que hemos visto estos acontecimientos que han pasado, deben de servirnos para concientizarnos de que Dios está a la puerta y que no hay seguridad humana que pueda salvarnos de tantas cosas, pero hay uno que sí podemos confiar, que sí hay vida y que un día pasaremos a la otra vida y lo que han vivido según la voluntad de Dios serán redimidos con Cristo. Y así, y todos y cada uno hemos sido llamados a tener esa vida, a tener esa redención en Cristo Jesús. Cristo murió por todos. Ahora la mayoría los rechazan. La mayoría pasan tiempos en su propia vida. Otros son religiosos. Evitemos nosotros que venimos a la iglesia mucho y oramos mucho ser religiosos, sino ser de aquellos que Dios busca, los que le adoran en espíritu y en verdad. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que en ti tenemos vida eterna. Gracias por haber pagado el precio, oh Cristo, que nosotros no podíamos pagar. Gracias, Señor, por haber ocupado ese lugar que nosotros deberíamos ocupar, pero por tu gran amor y del Padre, tú entregaste tu vida para nuestra salvación, para nuestra santificación. Y te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, que podamos ser esos verdaderos adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad, Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.